Buenas noches, mis amados hermanos. Es para nosotros nuevamente entrar a la intimidad de su hogar, un día sábado de matrimonios, y para ello yo le voy a invitar que usted me acompañe a hacer una oración para que todos juntos podamos ser bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amado Padre que estás en el cielo y en todo lugar, nuevamente, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia, Padre, esperando que esta palabra que tú nos permites compartir en esta preciosa hora, que sea de bendición para cada uno de los matrimonios a los cuales bendecimos en ese nombre precioso que es sobre todo nombre, Padre, que todos juntos podamos ser instruidos y capacitados a través de tu bendita palabra. Hoy te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, precioso de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios por este momento que nos concede de poder estar delante de su presencia en un sábado de matrimonios. Hoy queremos platicar con ustedes sobre la caída de un héroe de la fe. Amén. Imagínese usted, un héroe de la fe. Amén. Encontramos en la palabra del Señor en el capítulo 11 del libro de Hebreos, Amén, donde nos habla de un sinnúmero de hombres ejemplares, hombres de fe, amén, que le sirvieron al Señor, pero también vemos un descenso. Hay ascensos y hay descensos. Vemos un descenso en uno de estos héroes de Dios, hombres que honraron al Señor, amén, y que al final de su camino, por X o Y circunstancia, amén, tienen un bajón, pero los vemos como Dios los justifica por medio de su palabra. amén. En el libro de Jueces capítulo 16 y versículo 16 dice la palabra del Señor: y como ella le presionaba diariamente con sus palabras, Amén. y le apremiaba su alma, se angustió hasta la muerte. Bueno, aquí entendemos que estamos hablando de Sansón, Amén. y estamos hablando de Dalila. Amén. Yo quisiera leer este mismo pasaje en diferentes versiones, como por ejemplo, dice la Biblia. Yo quisiera que allá en su hogar, usted que nos acompaña en esta hermosa noche, le preste atención a esta palabra, porque dice la Nueva Traducción Viviente: día tras día lo estuvo fastidiando Amén. hasta que se hartó de tanta insistencia. Sí. Bueno, aquí vemos a Dalila influenciando la vida de un héroe de la fe, Amén. la vida de Sansón. Ahora dirá usted, ¿y qué tiene que ver eso con matrimonios? Espérese un ratito, tómese su cafecito y acompáñenos. Amén. En esta noche, la Reina Valera 1960 dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Amén. Amén. La Biblia BIN 2011 dice: finalmente, como ella lo importunaba, lo presionaba constantemente, y él se sentía tan fastidiado que hasta deseaba la muerte. Y bueno, ¿y por qué no se iba? Porque le gustaba a Dalila, le estaba enamorado de ella. Porque dice, se sentía tan fastidiado que hasta deseaba la muerte. Amén. O sea, se sentía mal, pero no se iba, Pero pues. no se iba. La NRBP dice: y aconteció que apretándole a cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducido a una mortal angustia. La Biblia Kadosh dice: todos los días ella seguía importunándole, presionándole, hasta que lo molestó hasta la muerte. Bueno, entonces, Chiqui, ¿por qué ella lo presionaba? ¿Cuál era el propósito de esta situación? Lo que sucede es que los filisteos, un pueblo enemigo del Señor, contrató a Dalila para que ella, por medio de sus encantos, a eso quiero llevarlos, por medio de sus encantos lo presionaba, porque ellos lo que querían era saber de dónde venía la unción, la fuerza que tenía Sansón. Amén. Vemos que
pues definitivamente la contrataron, ¿verdad? Y como era una persona contratada, definitivamente le tenía que insistir para conocer sus secretos, de dónde venía la fuerza. Fíjate que te oigo hablar y estoy pensando en secretos ministeriales, Exacto. ¿verdad? Secretos ministeriales bajo la unción, que le también. servían, en este caso, le servían en ese momento a Sansón. Amén. Y lo que quería saber el adversario, el enemigo, era cuál era el éxito de su ministerio. Amén. ¿De dónde provenía esa fuerza? Así es. Pues definitivamente era un hijo de promesa, ¿verdad? Pero cómo vemos que la atracción Sí, de una mujer lo hizo caer, así es. ¿verdad? Con sus encantos, con sus hechizos, porque Así también es. lo hechizó, ¿verdad? Lo hechizó con sus palabras. Exactamente. Pero detengámonos ahí, fíjate que, ¿por qué hechizar con palabras, pastor? Bueno, tenemos el concepto de hechicería, tenemos otro tipo de concepto, Exacto. pero vemos que las palabras Es que hechizan. la misma Biblia nos enseña que la vida y la muerte Están la en la tenemos en el poder de la lengua, Así es. ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo iba ella a hechizar? A través de sus palabras. Lo estaba hechizando, lo estaba ella envolviendo en lo que ella quería saber, Sí. ¿verdad? Entonces vemos que ella fue una mujer contratada y en este tiempo, ¿cuántos, mis hermanos, han sido desviados de los caminos del Señor primeramente, ¿verdad? ¿Cuántas personas se han quedado en casa? Ujú. Porque quizás la atracción del mundo, ¿verdad? Los hechizaron. Exactamente. Entonces vemos cómo ella con sus encantos, con sus engaños, porque, Con su astucia. Sí, Lo sedujo. Vaya, si no era astuta, ¿verdad? Lo empezó a seducir. Y definitivamente él cayó en las trampas del enemigo. Ahora, mira, es interesante porque estamos hablando en esta noche, una noche Amén. de matrimonios, cómo esta entidad afectó, presionó Amén. hasta sacarle una verdad Sí. a un príncipe de Dios. Ahora, por acá yo tengo un comentario en la Biblia de las Américas, la forma como lo expone el escritor dice, las faldas de Dalila, faldas de Dalila, no faltas, sino faldas, aunque viene a ser lo mismo, resultaron ser demasiado fuertes para el corazón de Sansón. Y lo que 1000 filisteos no pudieron hacer fue logrado por la influencia de una sola mujer que con sus encantos le pedía que le dijera, pero ella fue contratada, Amén. le pagaron para sacarle un misterio que había en el corazón de Sansón. Cuando Sansón despertó, trató de usar su fuerza y no sabía que Dios ya se había apartado de él. Y muchas veces, así anda mucho cristiano. Amén. Ya Dios se apartó de él. Exactamente, porque algunos han contristado el Espíritu Santo que Dios ha dejado, que les dio, lo han contristado y definitivamente se ha alejado el Espíritu Santo de ellos. Se fue. Y cuando el Espíritu Santo ya no está en nuestra solos. vida, estamos solos, definitivamente. Y vemos que hay un acomodamiento en el pueblo de Dios. Así es. Porque desgraciadamente el pueblo de Dios ha caído en su comodidad. Exacto, Sí, ha caído en su las comodidad. astucias del En las enemigo. astucias del enemigo. Pero vemos cómo la Biblia dice ahí, a través de sus faldas. Pero qué tanto ella seducía, porque lo seducía. ¿De qué forma le influenció? Exacto. Porque si vemos este mismo pasaje que está en 16 de Jueces, dice como ella le presionaba diariamente. Bueno, si le presionaba porque no se iba, porque le gustaba. Exacto. ¿Verdad? Ya lo había ella, ya lo sí, había seducido, así, a la impotencia. Y otra Biblia dice que Kadosh, importunándole, lo presionaba hasta que lo molestó hasta la muerte. Entonces, aquí vemos una influencia de una entidad femenina. Estoy hablando del punto de vista espiritual, que afectaba a un ungido de Dios que quería saber
el secreto de su ministerio. Amén. Y yo creo que hay cosas, regalos que Dios nos ha dado Exacto. ministerialmente a cada uno sí. de nosotros, Amén. a los Amén. hijos de Dios. Amén. Dios les ha dado un regalo. Amén. Y es para que lo usemos, para que lo echemos a andar Amén. en cualquier momento, pero tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Sin embargo, ahí en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo número 36, encontramos a este héroe de la fe, porque dice la Biblia, chiquín, ¿qué más diré pues? El tiempo me faltaría para contar algunos campeones, héroes de la fe. Está Gedeón, está Barak, está Sansón, está Jefté, David, Samuel y los profetas. Entonces vemos un listado de hombres que le sirvieron al Señor. Exactamente. En medio de luchas en medio y en de medio de luchas, pruebas. Sí, pero uno se queda admirado y sorprendido porque cuando uno tiene una verdadera convicción, no tan fácilmente el enemigo nos va a envolver, ¿verdad? Porque sabemos que somos hijos de Dios, lavados y comprados con su sangre preciosa, pero vemos que definitivamente tenemos un adversario, que el Señor lo reprenda en esta hora, pero también tiene sus astucias. Amén, así ¿verdad? es. Así Y es. definitivamente, ¿cómo va a seducir a un hombre? Definitivamente le va a poner una dama, quizás. No le va a poner lo que no le gusta, Exacto, le va a poner lo que le gusta a cada hombre. ¿Verdad? Bueno, el enemigo conoce las áreas débiles. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nos va a atacar? Por medio de un área débil. Pero si nosotros tenemos la certeza y somos hombres y mujeres con ese temor reverente, no tan fácilmente nos va a envolver. Fíjate que una de las formas, Chiqui, en que nosotros podemos contrarrestar todo ataque, toda influencia de las tinieblas en la vida. Estamos hablando de matrimonios. Amén. Esta noche estamos hablando del cuidado que debemos de tener, de aquellas cosas que Dios, los dones, los regalos Amén. que Dios nos ha dado y cómo el enemigo quiere desactivar a los potenciales hijos de Dios. Amén. Encontramos ahí en las Sagradas Escrituras ejemplos, pusimos 6 ejemplos de héroes de la fe, por ejemplo, valga la redundancia, ¿verdad? Está Gedeón, dice, cuyo ejército, el ejército de Gedeón fue disminuido a 32,000, disminuido de 32,000 a 300 guerreros. Primero los tímidos se fueron enviados a su casa, luego los que pensaban demasiado en sus comodidades, como un núcleo duro de verdaderos discípulos. Gedeón derrotó a los medianitas. Bueno, aquí vemos cómo Gedeón, con un ejército tan poderoso numérico, viene Dios y se lo dejó en 300. Vemos, son héroes de la fe. Estamos viendo a Barak, dice, cuando fue llamado a conducir a Israel a la batalla contra los cananeos, accedió solo bajo la condición de que Débora le acompañase. Por eso se le llama héroe de la fe. A pesar de esta faceta cobarde en su carácter, eso lo expone el escritor, Dios vio en él una verdadera confianza y lo pone entre los hombres de la fe. Estamos viendo hombres de la fe, ¿verdad? Amén. De acuerdo a 11:32 del libro de Hebreos. Sansón es otro hombre con una evidente debilidad. Sin embargo, Dios detectó en él la fe que lo capacitó para dar muerte a un león con sus manos, para destruir a 30 filisteos en Ascalón, a 1,000 con la quijada de un asno, a llevar en vilo las puertas de Gaza, finalmente para derribar el templo de Dagón, y dar muerte a más filisteos en su muerte que los que había matado en su vida. Amén. Esos son ejemplos de lo que hicieron estos guerreros. Encontramos a Jefté, la Biblia nos enseña que Jefté, aunque era un hijo ilegítimo, se levantó para liberar a su pueblo de los amonitas, ilustra la verdad de que la fe capacita a un hombre para levantarse por encima de su nacimiento y trasfondo y para hacer historia como hijo de Dios. Estamos hablando de los héroes de la fe que hicieron. Encontramos a David, la fe de David resplandece en su lucha con Goliat o contra Goliat, en su noble conducta para con Saúl, en su conquista de Sión. Luego encontramos a Samuel, fue el último de los jueces de Israel
y su primer profeta. Fue el hombre de Dios para la nación en un tiempo en que el sacerdocio estaba marcado por un desmoronamiento espiritual. Estamos hablando de la vida de Elí. Bueno, ¿por qué pongo este ejemplo de héroes de la fe? Porque cada uno fue o tuvo un quehacer en el llamado ministerial, llamamiento ministerial, pero el tema de estudio esta noche lo vemos en este hombre de Dios, en Gedeón, o en Sansón. Vemos de qué manera pues él fue afectado. Así que nuestro deseo, nuestro anhelo, mis amados hermanos, es que nosotros podamos evolucionar a través de la fe. Amén, exactamente. Como hijos de Dios tenemos nosotros que seguir creciendo, evolucionando, siendo discipulados a través de su bendita palabra, ¿verdad? Es importante que nosotros nos discipulemos y a través de la bendita palabra de Dios nosotros crezcamos, porque tiene que haber un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Definitivamente esto lo vamos a lograr siempre y cuando nuestro deseo sea buscar a nuestro Señor Jesucristo, tener un devocional en nuestra casa, porque es importante nuestro matrimonio, ¿verdad? Nuestro matrimonio. Sí. Es importante que la pareja sea el ejemplo de los hijos, porque mis hermanos, nosotros somos los llamados a enseñar a nuestros hijos que tienen que tener comunicación con el Señor. Porque a través de esa relación íntima que uno tiene con el Señor, ahí vemos que no tan fácilmente nuestro pie va a tropezar. No vamos a resbalar. ¿Por qué? Porque estamos en esa comunicación con el Señor y esa relación, y estamos perseverando en su bendita palabra, que es importante que nosotros perseveremos y seamos nosotros el ejemplo para nuestros hijos. Amén. Bueno, estamos hablando en esta noche de matrimonios sobre la forma como un príncipe de Dios, un ministro de Dios, fue estorbado por una entidad femenina. Estamos hablando desde el ángulo espiritual. Como héroes de la fe, al igual que él, cada uno en su tiempo hizo cosas tan notables que el día de hoy estamos hablando, pero vemos de qué manera nuestro enemigo, nuestro adversario, dice que anda como león rugiente viendo a quien devorar. Y yo veo que no está contento esta noche también, y lo reprendemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice la Biblia en el libro de Jueces capítulo 13, versículo 2, dice: había un hombre de Sora de la familia de los Danitas, Dan, el cual se llamaba Manoa, su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces estamos dándole un enfoque sobre el matrimonio de Manoa, que no menciona la Biblia el nombre de su esposa, pero sí ya menciona el nombre de su hijo. Dice: un hombre de Sora de las familias de los Danitas se llamaba Manoa, su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces, vemos este matrimonio sin hijos. Amén. Pero vemos una promesa de Dios. Exacto. Amén. Y las promesas de Dios definitivamente se cumplen, mis hermanos. Y como hijos de Dios, todos tenemos promesas. Y quizás tu promesa no ha venido, pero no te canses de esperar la promesa, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y tarde o temprano esa promesa va a venir, quizás cuando menos la esperes, ¿verdad? Va a venir esa promesa, y esa promesa va a ser como un refrigerio, como un bálsamo para tu vida. Así es que no nos cansemos de esperar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque definitivamente para cada uno Dios tiene algo. Amén. Amén. Bueno, estamos viendo en esta hora, mis amados hermanos, cómo Dios levanta a un conquistador, a un campeón, pero viene producto, Chiqui, de una promesa que le hizo al hogar de Manoa, donde la esposa era estéril. El ángel viene, se le manifiesta, dándole la promesa que ella va a dar a luz un hijo. Dice Jueces 13:5, pues he aquí concebirás y darás a un hijo. Le habla a la esposa, no al esposo, como le habló a Zacarías, ¿verdad? Cuando le habló a
a Zacarías o Elizabeth, les dio el mensaje, fue a Zacarías, aquí es a la esposa. Le dice, concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, Amén. porque el niño será nazareo, es dedicado, consagrado para Dios, desde el seno materno, y comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Entonces, ¿por qué iba a salvar al pueblo de Israel, Chiqui, de la mano de los filisteos? Porque dice en el libro de Jueces capítulo 13, versículo número 1, esto es interesante, dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Exacto. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos 40 años. Entonces, mira, vamos a extraer una perla de bendición. Cada vez que el ser humano hace algo malo, amén, vemos bíblicamente que Dios le quita su cobertura. Exacto. Y lo entrega en las manos de su enemigo. Amén. Y ¿sabes qué es lo tremendo? 40 años, estoy hablando del pueblo de Israel, amén, Israel como nación. Dios los entregó en las manos de sus enemigos. 40 años. Qué tremendo. Pero es imagínate que cómo es de importante, mis hermanos, la cobertura. Cuando uno se sale de la cobertura es cuando es presa fácil para el enemigo. Se expone, por supuesto. Estamos expuestos definitivamente, ¿verdad? Porque ya no estamos reconociendo autoridad primeramente. Dios nos ha dejado autoridad también en la tierra para que nosotros nos sometamos bajo esa cobertura. Los 5 ministerios, ¿verdad? Que son importantes, pero esos 5 ministerios tienen una cabeza a la cual nosotros nos tenemos que sujetar y reconocer la cobertura, que es importante, mis hermanos. Cuando uno reconoce que uno tiene una cobertura de bendición, es uno bendecido. Así es, ¿verdad? Así es. Entonces, no nos salgamos nosotros de la cobertura, sino que al contrario, metámonos. Pero cuando hablamos de cobertura, para los hermanos que nos están escuchando por radio, viendo a través de las redes sociales, amén, estamos hablando de autoridades espirituales, amén, ¿verdad? Y para eso el Señor estableció los 5 ministerios: apóstol, profeta, amén, evangelista, pastor y maestro, ¿verdad? Aquí vemos que el pueblo de Israel se salió de la cobertura de Dios, renunció a Dios. ¿Por qué renunció? Hizo lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en las manos de los filisteos, amén, los adversarios, 40 años. Ahora, Chiqui, la importancia de buscar a Dios, amén, en el hogar, amén, en el matrimonio, la importancia de buscar a Dios como familia. Pero somos nosotros los esposos, exacto, el matrimonio, el sacerdote de la casa, el varón, que debe de enseñar, de instruir, amén, de buscar a Dios mientras Dios pueda ser hallado. Si nosotros enseñamos principios, amén, en el hogar, amén, vamos a tener bendiciones. Entonces, mira, aquí yo pienso muchas cosas. ¿Por qué hay hijos? Lamentable esto. ¿Por qué hay hijos que son esclavizados por el enemigo? Porque hay alguna desobediencia, una exacto, puerta de desobediencia en el hogar, amén, una puerta de desobediencia, amén, quizá perdón, como lo expongo esta noche, pero para eso nos llamó Dios, para exponer su palabra. Puede haber que estemos infringiendo alguna ley espiritual del Señor, que tengamos una puerta abierta, amén, y que nuestros hijos puedan estar sufriendo alguna consecuencia, o que alguien esté haciendo lo malo y que se refleja en la familia, ¿verdad? Amén. ¿Cómo volver a Dios? ¿Cómo cerrar? La pregunta es ¿cómo cerrar esa puerta? Es volviéndole a Dios, buscar, amén, a Dios mientras Dios pueda ser hallado. ¿Sabes qué me llama la atención? 40 años es una generación. Una generación. Pero vemos ahí 40 años, pero vemos cómo esta situación que hemos estado viviendo, cómo ha sacado a los hogares la comunión del Señor. Así es. ¿Verdad? Por eso nos habla la Biblia, y se cumple aquel versículo que dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿verdad? Pero que en esos escogidos esté usted, amado hermano o hermana, estemos nosotros, ¿verdad? Porque lo que ha venido a hacer esto es a sacar de comunión a los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios se han salido de la comunión? Han dejado de buscar a Dios. Exacto. Entonces vemos que
hay un desviamiento. ¿Va? Sí. Entonces, si el pueblo de Dios se desvía, Se aleja. definitivamente. Aleja a la familia, aleja el hogar. Aleja. Y por eso es que hay tanto problema en los matrimonios. ¿Por qué? Porque han dejado de buscar al Señor. Ahora, fíjate que ahí en Jueces 13:5 dice, la promesa que el ángel le da a la esposa de Manoa, recordemos que es un matrimonio que tiene un problema de esterilidad en el caso de la esposa, pero que Dios le hace misericordia, Exacto. ¿verdad? Y le dice, concebirás, darás a luz un hijo. Es una promesa. Es una promesa. Y si alguien tiene ese problema en su hogar y no ha tenido sus hijos, pues Dios es un Dios de promesas. Amén. Y esta noche Dios puede darte tu milagro, concederte el deseo de tu corazón. Amén. Concebirás y darás a luz un hijo. No pasarás navaja sobre su cabeza porque el niño será nazareo, para que Dios desde el vientre, para Dios desde el seno materno, y comenzará a salvar a Israel a manos de los filisteos. Ok, ¿para qué Dios le da la promesa? ¿Para qué Dios estaba dándoles a este niño? Venía un niño con propósito porque era el libertador del pueblo de Israel. Y a la mamá le dio órdenes y le dijo el Señor, ahí en 13:14 de Jueces, no comerá nada que venga de la vid, no beberá vino ni licor, ni comerá nada inmundo, que guarde ella todo lo que le he mandado. A quien le indicaron la dieta del niño era la mamá. Ella, sí, porque ella lo iba a tener en el vientre, ¿verdad? ¿Y quién iba a cuidar de él si no es la mamá, verdad? Y es importante que, miren, mis hermanos, Dios a nosotros nos ha dado responsabilidades. Así es. ¿Verdad? A ambos, a los esposos. Al matrimonio, ¿verdad? Pero nosotros ya los engendramos. Así es, ¿verdad? Desde el vientre. Desde el vientre. Pero ahora los tenemos que engendrar espiritualmente. Así es. ¿Verdad? Pero cuánto matrimonio, Mario, cuántos hijos de Dios piensan que sus hijos ya son salvos, solo por estar en un hogar salvo, ¿no es así? No. Recordemos que Proverbios sí que dice, ahí creo que es capítulo 1, versículo 8, el padre instruye y la madre enseña, es obligación. Se oye mal. Sí, pero así es obligación de los padres, instruir y enseñar a los hijos. Recordemos que en el caso de este matrimonio de Manoa, su esposa, y la promesa de un nacimiento de un hijo, estaba ya sobre el matrimonio. Dios dio indicaciones de qué se tenía que reservar, qué no tenía que comer, ¿verdad? Porque iba a ser un hombre dedicado para Dios, para liberar al pueblo del Señor de la esclavitud del filisteo a quien Dios le entrega durante 40 años. Sin embargo, cuando Dios lo llama, lo equipa. Eso es interesante, ¿verdad? Dios lo llama y Dios lo equipa. Dice la Biblia, Jueces 13:25. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en Mahanedán, entre Sora y Estol. El Espíritu empezó a descender sobre él. Porque en el Antiguo Testamento, Chiqui, el Espíritu Santo venía sobre él. Ahora, el versículo 14:6 de Jueces dice, y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedazó un cabrito, aunque no tenía nada en su mano. Aquí está hablando de un león, el cual él con sus manos pues lo destruyó. Entonces vemos cómo Dios estaba respaldando su palabra. Ahora, como es una noche de matrimonios, quiero dejar esta palabra en el corazón, las debilidades de Sansón. ¿Cuáles eran sus debilidades? Recordemos que era un hijo de promesa, es un hijo que vino de acuerdo al corazón de los papás, el deseo de Dios, pero vino y tuvo un problema. Dice la Biblia que él tenía debilidades, como por ejemplo, las debilidades de Sansón, según la palabra que estamos viendo esta noche, dice, tenía debilidad con las mujeres. O sea, ese era el problema. Y por ahí lo atacó el adversario. ¿Verdad? Y estaba dispuesto a desobedecer a Dios para conseguir la mujer que a él le agradó o le agradaba. Según Jueces 14:1-7. Él tenía un problema. Su debilidad eran las mujeres y estaba dispuesto a desobedecer a Dios. Número 1. Número 2, también desobedeció a sus padres. Jueces 14:3. Número 3, practicó el engaño. Jueces 14:9. Jueces 16:7. Jueces 16:11. Jueces 16:13. Tuvo compañerismo con 30 filisteos.
los enemigos del pueblo de Dios. Dios, O sea, Dios no lo mandó a hacer amistad con ellos. No. Jueces 14, 11 al 18. Dio lugar al mal genio, a la ira, a un carácter vengativo. Jueces 14, 19, 15, 4, 5. Era cruel por naturaleza. Jueces 15, 4 al 5. Estuvo asociado con una ramera. Jueces 16, 1, 2. Se entretuvo con la maldad. Jueces 16, 6. Estamos viendo las debilidades de Sansón, ¿verdad? Dice la Biblia, tuvo demasiada arrogancia y confiaba en sí mismo. Ese fue uno de los peores errores. Amén. Confiar en su fuerza y no en Dios. Amén. Y por último, no sin importancia, quebrantó. ¿Cómo no va a ser importante esto, verdad? Amén. Y le faltó a Dios, quebrantó un voto de Nazareo. Era un hombre dedicado a Dios. Entonces les acabamos de enfocar a través de la pantalla las debilidades de Sansón. Amén. Ahora, si esas debilidades están en él, tenemos que cuidar Amén. nuestros matrimonios, nuestros Exactamente. hogares Amén. de debilidades, Sí, ¿verdad? Y se logra con Con Dios. Definitivamente, mis amados hermanos, es importante que nosotros, a través de que nosotros vayamos entregando nuestra vida al Señor, nosotros vamos a tener cuidado de que esas debilidades Así no es. Nos cobren afecten. vida en nuestra Así vida, es. ¿verdad? Porque si uno tiene un área débil, debe decirle al Señor. Ministrársela. Exactamente, ¿verdad? Por eso es importante la administración, sacar lo que hay, la debilidad que hay, para que no cobre vida Así en es. nuestro cuerpo, porque este cuerpo pues definitivamente es templo del Espíritu Así Santo, es. y como templo del Espíritu Santo lo tenemos que cuidar. Amén. Bueno, la pregunta entonces esta noche, Amén. para amarrarle la boca al saco, Amén. ¿verdad? Amén. Si nosotros identificamos una debilidad en nosotros, Amén. se la tenemos que entregar al Señor, Exactamente. cerrar esa puerta Amén. para que la gracia de Dios Amén. y el Espíritu Santo nos ministren, nos edifiquen y nos conduzcan a toda Así es, verdad. exactamente. Mis amados hermanos, esta Amén. noche que Dios les bendiga, Amén. que Dios les guarde, que Dios Amén. bendiga su hogar, bendiga su matrimonio, Su y familia. vamos a orar Amén. para quedar Así es, despedidos. mis Te ayudo hermanos. con el Amén. micrófono. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Amado Padre que Sí, estás en Señor. el cielo en esta preciosa noche, Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra, porque cada palabra pues nos deja una enseñanza definitivamente en la cual nosotros tenemos que poner en práctica. Yo bendigo, Señor, tu bendita palabra hasta donde pueda llegar tu palabra, Señor, que sea de bendición para los matrimonios a los cuales bendecimos en esta preciosa noche. Bendecimos los hogares, bendecimos la familia, bendecimos a nuestros hijos, Señor, para que sean guardados y preservados para ti, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo precioso de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente noche. Nos vemos el Amén. próximo sábado. Amén. Hasta pronto.